Muy buenas a todos y a todas, espero que estén bastante bien. Este es el primer video que filmo desde el nuevo lugar donde estoy viviendo. El motivo de este video es el cual que me han censurado. El pasado 11 más o menos de noviembre recibí un correo de YouTube. Me informaban que me habían censurado el video de apoyo a Juan Sánchez debido a repetidas demandas por diferentes usuarios. Muchos de ustedes no sabrán cómo esto funciona, pero de la siguiente manera. Cuando un usuario de YouTube tiene demasiadas personas que lo siguen y lo apoyan, esa persona puede enviar a todos esos seguidores a que denuncien a un canal, una cuenta de Twitter, Facebook, etc. y se la cierren debido a repetidas denuncias del índole que sea, sin importar lo que sea. Al tener muchas denuncias se acumulan, la empresa encargada de la red social que se esté demandando le hace un pequeño estudio para verificar si es cierto, si están en razón de tener que borrar la cuenta o no. Y muchas veces si esta cantidad de cuentas superan un número aproximado fijo, digamos, de cuentas que lo siguen, de usuarios que están vinculados, la empresa de la red social se ve vinculada a censurar a esta otra cuenta, a cerrarla. En mi caso, no sé muy bien quién fue ni cómo fue, pero sí ya tenía de antemano sabiendo que había muchísimas personas que no le gustaba el cual yo había apoyado a Juan Sánchez y que al mismo tiempo le estaba recalcando lo que estaba moralmente bien. Debido a esto, ya desde un principio, desde antes de hacer el video, ya sabía que muchas personas lo iban a odiar y no me importó. Mi idea era darle mi apoyo a Juan Sánchez. Esto llegó hasta sus familiares, él vio el video, me agradecieron, todo por internet, nunca en persona. Me parece perfecto, realmente agradezco el apoyo que me han dado tanto todos ustedes como todos los familiares de él y amigos y demás. Pero las personas que realmente no piensan bien son la mayoría. Y acá lo que estamos viendo y estamos todos siendo testigos, tanto ustedes que pueden ver mi canal como yo, estamos siendo testigos y víctimas de lo que es el poder de la cantidad de las personas cuando se le da un mal uso. Me han censurado, sí, pero me han censurado un video y solo en el país de Argentina. Este video sigue estando en mi canal y público para otros países. Si ustedes quieren pueden configurar su dirección IP por el navegador que estén usando, o pueden simplemente abrir el video con Tor, o incluso abrir el video sin tener que loguearse en su cuenta de YouTube o Google Plus, y pueden ver el video tranquilamente. Este video que estoy haciendo acá me lo pueden denunciar de vuelta, me pueden volver a censurar, pero me han censurado mucho, en la primaria, en la secundaria, en mis trabajos, en muchas partes todo el tiempo me han censurado, me han dicho que me calle, me han eliminado provecho, me han sacado derechos de expresión, en muchas partes me han echado, en muchas partes me han bloqueado. Hay muchas cuentas, muchos grupos de Facebook, Twitter y demás redes sociales que me tienen bloqueado con diferentes cuentas que tengo simplemente por el acto de expresarme, compartir información, difundir y señalar lo que está bien y lo que está mal. No soy una persona extremadamente moralista, soy una persona que, digamos, por un ejemplo, ser moralista hoy en tiempo es defender a tu familia pase lo que pase. Yo no defiendo a mi familia pase lo que pase porque veo a todas las personas iguales. Simplemente a mis ojos los veo a todos iguales, sean parientes, amigos, desconocidos, hombres, mujeres, niños, los veo a todos exactamente iguales y los voy a jugar solamente por lo que sé y la información que puedo llegar a obtener. No la voy a jugar simplemente porque sean algo o alguien, o no sé, le guste el chocolate, le guste la carne, o sean pansexuales. No los voy a discriminar nunca porque eso está en contra de mis principios. Sin en cambio, la gran mayoría de las personas hoy en día discriminan constantemente, atacan constantemente, y eso es lo que genera la ingenuidad, la ignorancia, y al mismo tiempo genera más violencia. Lo único que se puede llegar a ganar dándole un ataque contrario a esto que acaban de hacerme, que es censurarme, es volver a generar más violencia aún. Es violencia genera más violencia, no hay otra cosa. Lo único que se puede llegar a hacer es difundir, digamos... Iba a decir difundir la palabra del Señor, ¿no? Como para salir un poco del tema, pero no es eso tampoco, yo no difundo esas cosas. Es difundir, digamos, que uno puede reflexionar, uno puede pensar, puede investigar, puede llegar a negar un poco más y tener una opinión propia sin necesidad de que estén tus mejores amigos, primos, familiares diciéndote qué es lo que tenés que pensar, cuándo y cómo. Lo único que me gustaría que si es que quieren apoyarme en esta censura que me dieron de YouTube, es simplemente no hagan nada contra YouTube ni todas esas cosas porque a ellos realmente les chupa un huevo. Simplemente les importa cuando muchas cuentas están quejándose de algo, entonces se ven forzados a tomar acciones, algunas medidas para que las cuentas dejen de quejarse. Es como los profesores, cuando ven que un alumno le va mal en la escuela porque tiene problemas en las casas y demás, no hacen una mierda, no hacen un carajo. Pero cuando más del 60% de los alumnos tienen una mala nota con un profesor, entonces ya es problema del profesor. En cambio, en realidad yo no lo veo así. Es un caso un poco delicado también el que di y tiene muchos factores que ver, pero al mismo tiempo se va el ejemplo de que donde va la mayoría del ganado es donde tiene que ir la persona que los cuida y el pastor el ovejero, digamos. En sí realmente sí, me han censurado y ustedes también lo van a censurar. Ya de por sí, si están viendo este video son de seguir mi idea, mis ideales o mis códigos, digamos,
son personas que lo van a intentar censurar, van a tener problemas en la vida social, no creo que puedan llegar a tener problemas económicos a menos que los quieran robar o muchas personas intenten sacar provecho de todo su trabajo. Lo que sí, cuando una persona piensa diferente, cuando una persona no se calla nunca, cuando una persona está cansado de que le cierren los ojos, le tapen los oídos para que no escuche lo que no tenga que escuchar, o le tapen la boca para que no tenga que gritar lo que otras personas no pueden hablar, lo único que hacen es intentar censurarte a toda costa. A mí no me van a censurar, me han borrado un video, me pueden llegar a borrar el canal incluso, pero tengo otra forma de volver a salir adelante. Me pueden llegar a censurar todo lo que quieran, no me importa, porque yo nunca voy a bajar los brazos. Tengo 26 años, de los 13 años que empecé la cultura punk, a leer también libros, fanzines, mucha música, y de esa edad que siempre grité y grité y grité toda la verdad, todo lo que pude por todos los medios necesarios. A partir de los 15 de ese año me di cuenta que el mundo no es fácil, que el mundo realmente está lleno de personas que solamente son egoístas y siempre te van a intentar censurar cuando ven que le estás echando a perder todos sus planes para que puedan tener un gran beneficio personal, sin importarles si se ven otras vidas afectadas, sean humanas o animales o lo que sea. Realmente quiero decirles que solamente sucedió eso, YouTube funciona de esa manera, me censuraron el video solamente en Argentina, ya les dije las maneras que pueden hacer para poder ver el video cuanto ustedes veces quieran lo puedan compartir. Desde ya, muchas gracias por todo su apoyo, eso solamente le quería explicar lo que estaba sucediendo. Este bloque va demasiado corto, pero bueno, muchas gracias por todo y tal vez más adelante haga unos vlogs un poco más explicativos de esta manera, de algunas temáticas que son un poco bastante delicadas, ¿no? Pero me parece que son necesarias tocarlas en este canal, ya que es de contracultura narcopunk. Muchas gracias por todo, espero que bastante bien y sean comprensibles mi manera de pensar de no querer atacar una red social y no simplemente querer atacar a la sociedad. No somos una amenaza, pero somos una cura. Hasta luego.